¿Cómo están? Bendiciones, iglesia. Vamos a comenzar nuestro devocional. Acompáñeme a la lectura en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 8. Lo leemos en la TLA. Versículo 1 en adelante dice: Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila, y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Todos los sábados Pablo iba a la sinagoga y hablaba con judíos y griegos para tratar de convencerlos de hacerse seguidores de Jesús. Silas y Timoteo viajaron desde la región de Macedonia hasta Corinto. Cuando llegaron, Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias de que Jesús era el Mesías, pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. De allí Pablo se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. La casa de Ticio estaba junto a la sinagoga. El encargado de la sinagoga se llamaba Crispo, y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Lo leemos hasta aquí. En 1 Corintios, Pablo nos cuenta cómo fue su llegada. Él dice que cuando llegó a esa ciudad, a Corinto, llegó en debilidad y mucho temor y temblor. Pero vemos hoy en la palabra que Dios, el Señor, no dejó solo a Pablo, sino que ya le tenía preparado el consuelo y auxilio que tanto necesitaba para estar en ese lugar, poniéndole enseguida en contacto con un matrimonio piadoso, cuya amistad y colaboración iban a ser para Pablo consuelo y ánimo en sus horas de sufrimiento que se venía por delante. Este matrimonio era Aquila y Priscila, judíos naturales de la provincia de Ponto. Ellos fabricaban tiendas de pelo de cabra, como también lo era Pablo. El matrimonio había escogido la ciudad de Corinto como su base hasta que el Señor les enseñara otro camino. En el versículo 3 nos dice que ellos, al darse cuenta que compartían con Pablo el mismo oficio y comprendiendo el valor que significaba el ministerio para todos, formularon planes para trabajar juntos, proveyendo de esta manera para sus necesidades materiales que tenían. El trabajo que realizaban les ayudaba a continuar con su ministerio, y eso lo vemos en los pasajes 5 y 4, que nos dice que Pablo se dirigía a la sinagoga todos los sábados en el día de reposo, donde los judíos se reunían cada semana para leer la Torá. Él aprovechaba ese momento para compartirles y tratar de persuadir, de convencer a los judíos y griegos de hacerse seguidores de Jesús. Pero así como en Jerusalén y en todos los lugares a donde Pablo se iba, habían personas que recibían su mensaje y otros que no lo hacían. Pasó lo mismo en este momento en Corinto. Hubieron personas que rechazaron su mensaje. Dice que Pablo reaccionó al rechazo de sus hermanos judíos. Hasta ese momento había hecho todo lo que estaba a su alcance por ellos, y debido a que rechazaban a Jesús como su Mesías, él se decepcionó.
y se propuso dirigirse solamente a los gentiles de ese lugar, que era como el grupo más receptivo de ese momento. Y aunque la reacción de Pablo es comprensible, el versículo 8 nos muestra que la realidad es que no todos los judíos rechazaron el mensaje, aunque pocos, algunos sí lo recibieron y creyeron. Entre ellos estaba uno que era un personaje importante en la comunidad judía de la ciudad. La palabra nos dice que era el encargado de la sinagoga y se llamaba Crispo. Él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Cuando leí este pasaje del versículo 8, no pude dejar de pensar en el consuelo y ánimo que habrá sido para Pablo y para todos los que con él estaban. Ver que en medio de las frustraciones con los judíos, Crispo, el líder de la sinagoga y quizás el hombre más influyente de la ciudad, se hizo creyente, fue receptivo al mensaje de Pablo. Hoy nuestros pasajes y sobre todo este versículo nos proporciona tanta esperanza y ánimo, porque a pesar de que Pablo pudiera haberse sentido vencido, Dios convirtió sus esfuerzos en una gran bendición. Crispo, con todos los que creyeron, son la muestra de la fidelidad y la bendición de Dios. Y esto me dice a mí que todo lo que debo hacer es no darme por vencido, sino intentarlo, tratar de hacer lo mejor que puedo y Dios hará el resto. Incluso cuando piense que he fallado o que he fracasado. Iglesia, toda esta palabra nos da el consuelo y nos anima a que aunque la situación o el servicio en el que estás actualmente o estás por comenzar, aunque se vea quizás deprimente, decepcionante y la perspectiva de victoria, de éxito parezcan lejanas, anímate porque nuestro Dios es el Dios de los milagros. ¿Qué ha colocado Dios en tu corazón? No aceptes la derrota antes de comenzar o terminar, porque no sabes el tipo de impacto que puedas tener a menos que lo intentes. En el Señor todo es posible y Él te puede sorprender de la manera menos esperada, así como lo hizo con Pablo, que primeramente desde el inicio puso un matrimonio que lo ayudara y acompañara durante su estadía en Corinto, y luego le hizo ver en Crispo y en todas esas personas el fruto de su trabajo y esfuerzo en esa ciudad. Dios siempre tiene el control y Él está en control de tu vida. Amén. Te invito a orar. Padre amado, gracias. Gracias por este relato que me da ánimo. Ya sé que está sobrando tanto hoy en día como en aquellos tiempos. Gracias porque estoy en un caminar y servicio donde no estoy solo. Tú me has proporcionado de consiervos para que podamos acompañarnos en el camino del Evangelio y en toda dificultad que se presente. En ti está la victoria y tú siempre obrarás para bien. Yo confío en ti y te entrego mi vida una vez más. En el nombre de Jesús, amén.